En el crudo invierno de 1856, en un rincón olvidado del sureste de Ohio, 3 niños recién nacidos llegaron al mundo en circunstancias tan extraordinarias que, aún hoy, los profesionales médicos las discuten en susurros, como si temieran despertar algo antiguo y desconocido. Nacidos en el sótano oculto de una casa de reuniones cuáquera durante una de las noches más peligrosas en la historia del ferrocarril subterráneo, estos trillizos desarrollaron habilidades que desafiaban todas las leyes conocidas de la psicología y la fisiología humanas. Durante más de un siglo, sus descendientes han custodiado celosamente los secretos de lo que aquellos niños eran capaces de hacer, secretos que, de revelarse, obligarían a la humanidad a replantearse todo lo que creemos saber sobre los límites de la percepción humana. Lo que estoy a punto de relatarte no ha sido compartido jamás fuera de los registros familiares, no ha sido documentado en ninguna revista médica oficial ni mencionado en círculos académicos. La evidencia ha sido enterrada deliberadamente, oculta en las sombras de los archivos más privados. Pero esta noche, la verdad sale a la luz, emergiendo como un susurro inquietante desde el pasado. Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia que comienzan los entresijos de la red de rescate más secreta de América, necesito saber algo de ti. Este relato no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a misterios que desafían las bases mismas de lo que creemos posible. Si eres uno de los pocos dispuestos a explorar historias que difuminan la línea entre la historia documentada y los fenómenos inexplicables, suscríbete ahora mismo. Y mientras lo haces, déjame un comentario diciendo desde qué estado me escuchas. Quiero saber dónde se reúnen esta noche mis compañeros buscadores de misterios, porque lo que estás a punto de conocer no ocurrió en una tierra mística lejana, sino aquí, en América, en comunidades que podrían estar inquietantemente cerca de la tuya. La historia comenzó en una gélida noche de febrero, cuando 3 vidas irrumpieron en el mundo en el lugar más improbable imaginable, desencadenando eventos que desconcertarían a médicos y científicos por generaciones. El pueblo de Cedar Mills, Ohio, apenas merecía ese nombre en 1856. Con una población de poco más de 300 almas, no era más que un puñado de casas modestas, una tienda general, una herrería y la sencilla casa de reuniones de ladrillo que servía a la comunidad cuáquera local. A diferencia de sus vecinos cristianos más expresivos, los amigos de Cedar Mills practicaban su fe en silencio, con vestimentas simples y un comportamiento solemne que reflejaba su compromiso con la simplicidad, sobre todo, con la creencia radical de que todos los seres humanos eran iguales ante los ojos de Dios. Esta convicción había transformado su casa de reuniones en algo mucho más peligroso que un lugar de culto, la estación 14 del ferrocarril subterráneo, un punto crucial para los buscadores de libertad que viajaban hacia el norte desde Kentucky y Virginia. El anciano Samuel Whitmore, un hombre cuyas manos curtidas contaban décadas de trabajo en la tierra y cuyos ojos grises y penetrantes guardaban secretos que podrían haber condenado a la mitad de la congregación, llevaba casi 8 años dirigiendo esta labor clandestina. Bajo los sencillos suelos de madera de la casa de reuniones, se escondía un sótano cuidadosamente oculto, accesible a través de una trampilla disimulada bajo la plataforma del orador. El sótano era una maravilla de ingeniería desesperada, excavado a mano durante meses de trabajo meticuloso, extendiéndose casi por toda la longitud del edificio. Vigas de madera robusta sostenían el techo, mientras que un ingenioso sistema de postes huecos, disfrazados como decorativos, proporcionaba ventilación a los que se escondían abajo. En cualquier semana, entre 3 y 15 buscadores de libertad podían refugiarse allí, algunos por una sola noche, otros durante semanas, esperando un paso seguro hacia la siguiente estación. Febrero de 1856 fue particularmente peligroso. La ley de esclavos fugitivos de 1850 había envalentonado a los cazadores de esclavos, que ahora recorrían Ohio con autoridad legal para reclamar propiedades humanas. Los temidos hermanos Garrett, cazadores de recompensas profesionales, habían sido vistos en la zona durante semanas, ofreciendo generosas sumas por información sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo. La tensión en Cedar Mills era tan densa que parecía impregnar el aire, cada visitante inesperado, cada golpe en la puerta tras la caída del sol, cada sonido extraño podía anunciar el descubrimiento y la prisión. En este contexto de miedo y secretismo, una joven llegó a la casa de reuniones 3 días antes. Se presentó únicamente como Ruth, afirmó tener 19 años y estaba visiblemente embarazada, muy embarazada. Samuel Whitmore, al ver su abultado vientre, supo de inmediato que no podría viajar más al norte por un tiempo. Lo que no esperaba era cuán pronto llegaría ese niño,
ni cómo su llegada cambiaría todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana. Ruth provenía de una plantación en el norte de Kentucky, según relató en susurros durante sus primeras noches en el sótano. Hablaba con una dicción cuidadosa, propia de alguien que había aprendido a leer, algo inusual para alguien en su situación, y se comportaba con una dignidad que impresionaba incluso a los estoicos cuáqueros. Pero había algo más en ella, algo que ponía nerviosa a la gente sin que pudieran explicarlo del todo. Ruth parecía saber cosas, detalles pequeños pero inquietantes en su precisión. Percibía la llegada de alguien a la casa de reuniones mucho antes de que se oyera el menor ruido. Rechazaba comida que luego resultaba estar podrida, aunque parecía perfectamente fresca. Y, lo más perturbador, a veces miraba fijamente a quien hablaba y contradecía sus palabras con calma, no de manera argumentativa, sino con la certeza tranquila de alguien que simplemente sabía más. Ese hombre que trajo los suministros ayer, le dijo a Marta, la esposa de Samuel, en su segunda noche allí. Te dijo que se llamaba Williams, ¿verdad? Y que venía de Lancaster. Marta asintió, confundida. No se llama Williams, continuó Ruth, con la voz apenas audible. Y nunca ha estado en Lancaster en su vida. No sé por qué mintió, pero lo hizo. Marta descartó el comentario como la paranoia de una mujer embarazada y asustada, hasta que 2 días después se descubrió la verdadera identidad del hombre. Efectivamente, usaba un nombre falso y había estado haciendo preguntas sospechosas sobre las actividades de la casa de reuniones. La noche del 23 de febrero de 1856 comenzó como tantas otras en Cedar Mills, fría, oscura y engañosamente silenciosa. Samuel Whitmore estaba rezando sus oraciones vespertinas cuando un suave golpe sonó en la puerta, seguido por la señal acordada, 3 golpes rápidos, una pausa, luego 2 más. Pero algo se sintió mal desde el momento en que Samuel levantó la pesada viga que aseguraba la puerta. El buscador de libertad que entró tambaleándose era Joshua, alguien a quien Samuel había ayudado antes. Sin embargo, la calma habitual de Joshua había sido reemplazada por un pánico apenas controlado. Vienen, jadeó, su aliento formando nubes blancas en el aire gélido. Los hermanos Garrett y al menos 6 más. Traen perros y saben de este lugar. Alguien habló. Hizo una pausa, sus ojos desviándose hacia la entrada del sótano. Están a unas 2 horas de aquí, quizás menos. Samuel sintió que la sangre se le helaba en las venas. En 8 años de trabajo en el ferrocarril subterráneo, nunca habían enfrentado una amenaza tan directa. La casa de reuniones siempre había sido considerada segura, protegida por la reputación de honestidad de la comunidad y su estricta seguridad operacional. Pero si los Garrett venían con perros y conocimiento previo del sótano, alguien los había traicionado. El problema inmediato era la evacuación. Había 7 personas escondidas en el sótano, incluida Ruth, que había estado experimentando dolores de parto intermitentes durante todo el día. Martha Whitmore, que había estado monitoreando su condición, esperaba que el nacimiento no ocurriera hasta dentro de una semana. Pero la naturaleza parecía tener otros planes. Como si las palabras de Joshua la hubieran convocado, un gemido bajo resonó desde debajo de las tablas del suelo. El rostro de Marta palideció. Samuel, susurró, el momento de Ruth ha llegado. Ahora mismo, las siguientes horas se desplegaron como una pesadilla tallada en hielo y miedo. Mientras Samuel y 2 hombres trabajaban frenéticamente para evacuar a los otros 6 buscadores de libertad a través del túnel norte oculto de la casa de reuniones, un pasadizo excavado a mano que emergía a casi 1/4 de milla en un denso bosque de robles, Marta y su hija Rebecca descendieron al sótano para atender el parto de Ruth. Lo que encontraron en ese espacio estrecho y débilmente iluminado desafió todas sus suposiciones sobre el nacimiento. Ruth estaba, en efecto, en trabajo de parto activo, pero algo estaba profundamente mal. No mostraba los signos habituales de angustia o dolor que acompañan los partos difíciles. En cambio, yacía inmóvil en un colchón de paja áspera, con los ojos cerrados y la respiración estable y controlada. Cuando llegaban las contracciones, no gritaba ni tensaba los músculos, simplemente esperaba, como si escuchara algo que solo ella podía percibir. ¿Cuántos bebés?, preguntó Marta, presionando su oído contra el vientre hinchado de Ruth, siguiendo la tradición de las parteras. Los ojos de Ruth se abrieron por primera vez en 1 hora, brillando casi luminosos en la luz parpadeante de las velas. 3, dijo con simplicidad. 3 niños. Han estado esperando esta noche. Marta intercambió una mirada preocupada con su hija. Los trillizos eran raros incluso en las mejores circunstancias,
pero trillizos nacidos en un sótano oculto, mientras los cazadores de esclavos se acercaban con sabuesos, era una situación que superaba toda su experiencia. Más inquietante aún era la certeza de Ruth sobre el género de los bebés y su extraño comentario sobre qué estaban esperando. ¿Cómo podían unos niños por nacer esperar algo? El sonido de caballos a lo lejos cortó la confusión de Marta. La voz de Samuel llamó desde arriba: «Están aquí. El túnel está despejado, pero no podemos arriesgarnos a mover a Ruth ahora». Lo que sucedió a continuación quedó registrado en el diario privado de Martha Whitmore, un documento que permaneció oculto en su familia durante más de un siglo hasta que fue descubierto en 2003 durante la renovación de una antigua granja. Según su relato, escrito pocos días después de los eventos, el parto de Ruth se aceleró dramáticamente en el momento en que los cazadores de esclavos llegaron a la casa de reuniones, pero lo hizo de una manera que desafiaba toda comprensión médica. El primer bebé nació en completo silencio. No hubo llanto, ni sonido alguno, salvo la respiración apenas audible de Ruth. Marta atrapó al recién nacido, un niño perfectamente formado, y se sorprendió al encontrarlo ya respirando normalmente, con los ojos abiertos y alerta. Antes de que pudiera cortar el cordón umbilical, llegó el segundo bebé, nuevamente en total silencio, también respirando y consciente desde el momento de su nacimiento. El tercero siguió menos de un minuto después, completando lo que Marta describió como el nacimiento más natural y a la vez más antinatural que jamás he presenciado. Pero lo más extraño estaba por venir. Mientras Marta trabajaba para limpiar y envolver a los tres bebés, se escucharon pasos y voces directamente encima de ellos. Los hermanos Garrett habían entrado en la casa de reuniones y estaban realizando una búsqueda exhaustiva. Botas pesadas resonaban sobre las tablas de madera a pocos pies de las cabezas de los recién nacidos. En un momento, alguien se paró directamente sobre la trampilla que ocultaba la entrada al sótano. Durante todo ese tiempo, con hombres extraños y perros rastreadores justo encima, los tres bebés no emitieron ni un solo sonido. Ni un llanto, ni un gemido, ni siquiera los pequeños ruidos que todos los recién nacidos hacen. Yacían inmóviles en los brazos de su madre, sus idénticos ojos oscuros moviéndose de un lado a otro, como si siguieran los movimientos de los buscadores arriba. Era como si, de alguna manera, entendieran que su supervivencia dependía del silencio absoluto. Ruth no habló durante la búsqueda. Según el diario de Marta, simplemente sostenía a sus tres hijos y les susurraba en un idioma que sonaba como ningún dialecto que Marta hubiera escuchado jamás. Más tarde, lo describiría como palabras que fluían como el agua, suaves y continuas, como un río corriendo sobre piedras. La búsqueda duró casi 3 horas. Los Garrett fueron minuciosos, metódicos y cada vez más frustrados. Revisaron cada habitación, cada armario, cada posible escondite. Sus perros olfatearon alrededor de los cimientos de la casa de reuniones e incluso arañaron las tablas del suelo en varios lugares, pero nunca encontraron la entrada al sótano. Finalmente, se marcharon, maldiciendo a su informante por proporcionar información errónea. Solo después de que el sonido de los caballos se desvaneciera por completo en la distancia, los tres bebés emitieron sus primeros sonidos. Y cuando lo hicieron, los tres lloraron en perfecta sincronía, sus voces fusionándose en un lamento inquietante que parecía resonar desde las mismísimas paredes del sótano. Ruth murió menos de 1 hora después, víctima de una hemorragia que Marta, a pesar de toda su experiencia con partos difíciles, no pudo detener. Sus últimas palabras, pronunciadas tan bajo que Marta tuvo que inclinarse para escucharlas, fueron: «Ellos sabrán cosas. Siempre sabrán. Cuídenlos, pero recuerden que no son como otros niños». La muerte de Ruth dejó a la comunidad cuáquera de Cedar Mills ante una situación imposible. 3 bebés sin padre conocido, sin familia, sin existencia legal. Niños esclavos nacidos libres en suelo de Ohio, pero sin documentación para probar su estatus. Samuel Whitmore tomó una decisión que marcaría el resto de su vida: la comunidad criaría a los niños colectivamente, con cada familia turnándose para cuidarlos, pero todos compartiendo la responsabilidad de su crianza. Los niños fueron nombrados según la tradición cuáquera: Caleb, Ezra e Isaac. Desde sus primeros días, quedó claro que las últimas palabras de Ruth no eran meras divagaciones de una moribunda. Los 3 niños no eran, en efecto, como otros niños, pero de una manera tan sutil que quienes no los observaran de cerca podrían descartarlo como coincidencia. Martha Whitmore, que asumió la responsabilidad principal del cuidado de los niños durante su primer año, comenzó a tomar notas detalladas sobre su comportamiento. Estas notas, descubiertas junto con su diario de nacimiento,
ofrecen una visión perturbadora de las primeras manifestaciones de las habilidades inusuales de los niños. A los 6 meses, los trillizos desarrollaron un hábito que inquietaba a sus cuidadores. Todos giraban la cabeza en la misma dirección al mismo tiempo, a menudo enfocándose en puertas o ventanas vacías donde no había nadie visible. Cuando eventualmente alguien aparecía en esos lugares, a veces minutos después, siempre era una persona que estaba molesta, enojada o escondiendo algo. Los niños parecían percibir el malestar emocional mucho antes de que cualquier adulto pudiera detectarlo. Para su primer cumpleaños, el patrón era imposible de ignorar. Los trillizos podían identificar mentiras con una precisión infalible. Respondían normalmente a declaraciones veraces, pero se apartaban y se negaban a interactuar con cualquiera que estuviera siendo deshonesto, incluso en asuntos triviales. Al principio, los adultos encontraron esto divertido, incluso útil. Si alguien afirmaba haber completado una tarea que en realidad había olvidado, los niños lo sabían de inmediato. Si un visitante de la casa de reuniones daba un nombre falso o información engañosa sobre su pasado, los trillizos se agitaban y se negaban a acercarse a esa persona. Pero su habilidad iba más allá de la simple detección de mentiras. A medida que crecían, parecían percibir todo tipo de engaño, intenciones ocultas, emociones reprimidas, planes no expresados. Samuel Whitmore escribió en su correspondencia privada: es como si los niños pudieran ver directamente en el corazón humano y saber qué hay dentro. Esto sería una bendición, tal vez, si no pareciera causarles tanto sufrimiento. Están constantemente conscientes de las pequeñas falsedades y pensamientos ocultos que todos llevamos, y este conocimiento parece ser una carga más que un don. Más inquietantes eran las reacciones de los niños ante tipos específicos de engaño. Mostraban particular angustia alrededor de cualquiera que ocultara información sobre personas desaparecidas o violencia encubierta. Durante su segundo año, un comerciante itinerante llamado Thompson se detuvo en la casa de reuniones, afirmando estar de camino a Columbus por negocios. Los trillizos se agitaron tanto en su presencia que no podían dormir ni comer hasta que se fue. 2 semanas después, llegó la noticia de que Thompson había sido arrestado por el asesinato de su socio comercial, cuyo cuerpo había estado oculto en el carro de Thompson durante su visita a Cedar Mills. A los 3 años, los niños habían desarrollado lo que la comunidad comenzó a llamar la mirada del saber, una expresión compartida que adoptaban cuando se enfocaban en alguien que escondía algo importante. Los 3 giraban la cabeza simultáneamente, sus ojos oscuros pareciendo atravesar a quien había atraído su atención. Lo más inquietante era su hábito de susurrar entre ellos durante estos episodios, siempre en ese extraño idioma fluido que Ruth había usado durante su nacimiento. El Dr. William Harrison, el médico local que había estado monitoreando el desarrollo de los niños, estaba fascinado y perturbado por sus habilidades. En una carta a un colega en el Colegio Médico de Ohio, escribió: he examinado a estos niños repetidamente y no encuentro ninguna normalidad física que explique sus capacidades perceptivas inusuales. Su audición, visión y otros sentidos parecen normales, aunque quizás ligeramente más agudos que el promedio, pero demuestran consistentemente un conocimiento de asuntos que deberían estar más allá de su percepción. Me veo obligado a concluir que o estos niños poseen alguna forma de capacidad sensorial desconocida para la ciencia médica, o soy víctima de un engaño elaborado. Aunque como 3 niños de 3 años podrían mantener tal engaño está más allá de mi comprensión, el impacto de los niños en las operaciones del ferrocarril subterráneo fue inmediato y profundo. La noticia de sus habilidades se extendió silenciosamente por la red de estaciones y conductores. Los buscadores de libertad comenzaron a solicitar específicamente ser enviados a Cedar Mills, sabiendo que los niños podían identificar a infiltrados y traidores con perfecta precisión. La presencia de los trillizos en el sótano de la casa de reuniones se convirtió en una garantía de seguridad. Si permanecían calmados y pacíficos, los buscadores de libertad sabían que estaban entre amigos. Si los niños se agitaban o se negaban a entrar al sótano, era una señal segura de que alguien en el grupo no era de fiar. Samuel Whitmore se encontró en la incómoda posición de depender de 3 niños pequeños para la seguridad de una de las estaciones más importantes del ferrocarril subterráneo en Ohio. Pero la precisión de los niños era innegable. Durante 3 años, identificaron a 7 posibles infiltrados, previniendo lo que podrían haber sido descubrimientos catastróficos de las operaciones de la red. Sin embargo, sus habilidades tenían un costo que se hizo más evidente a medida que crecían. Los niños se aislaban cada vez más de otros niños, que encontraban sus miradas intensas y sus conferencias susurradas inquietantes. Los adultos de la comunidad, aunque agradecidos por la protección que los niños proporcionaban, no podían evitar sentir que estaban siendo constantemente evaluados y juzgados.
Incluso las personas más honestas se sentían incómodas bajo los ojos vigilantes de los trillizos, sabiendo que cada pensamiento y emoción era, de alguna manera, visible para ellos. Lo más preocupante era la creciente conciencia de los niños sobre sus propias habilidades y el efecto que tenían en los demás. A los 4 años, habían aprendido a modificar su comportamiento con extraños, manteniendo sus miradas del saber sutiles y sus consultas susurradas en privado. Pero esta autoconciencia parecía profundizar su aislamiento, creando una barrera entre ellos y el resto del mundo que se hacía más pronunciada con cada año que pasaba. El año 1860 trajo cambios a Cedar Mills que pondrían a prueba las habilidades de los trillizos de maneras que nadie podría haber anticipado. La elección de Abraham Lincoln había inflamado las tensiones en Ohio, y las actividades del ferrocarril subterráneo se volvían cada vez más peligrosas. Los Marshals federales realizaban redadas más frecuentes, y los cazadores de recompensas como los hermanos Garrett operaban con virtual impunidad. Fue durante este periodo de creciente peligro que los niños, ahora de 4 años, comenzaron a demostrar un aspecto nuevo y más inquietante de sus habilidades. No solo podían detectar engaño y emociones ocultas en las personas presentes, sino que parecían percibir la angustia emocional de personas a millas de distancia. El primer caso documentado ocurrió en una amarga mañana de enero, cuando los trillizos se agitaron extremadamente a pesar de estar seguros dentro de la cálida casa de reuniones con sus cuidadores habituales. Los 3 comenzaron a llorar simultáneamente, no con el llanto normal de niños molestos, sino con un lamento agudo que parecía expresar un terror y una desesperación profundos. Martha Whitmore intentó todo lo que se le ocurrió para calmarlos, pero nada funcionó. Los niños continuaron su llanto angustiado durante casi 6 horas, deteniéndose finalmente cuando el sol comenzaba a ponerse. 2 días después, un buscador de libertad llegó a la casa de reuniones con noticias devastadoras. Un grupo de 11 personas, incluidos 3 niños, había sido capturado por cazadores de esclavos a unas 40 millas al sur de Cedar Mills. La captura ocurrió casi exactamente al mismo tiempo que los trillizos comenzaron a llorar. Peor aún, el grupo capturado incluía a una mujer embarazada que dio a luz durante el ataque. Tanto la madre como el niño murieron por exposición al frío durante el brutal viaje de regreso a Kentucky. Samuel Whitmore quedó conmocionado por este incidente, pero lo descartó como coincidencia hasta que ocurrió nuevamente 3 semanas después. Esta vez, la angustia de los niños duró solo 2 horas, pero fue aún más intensa. Cuando llegaron noticias al día siguiente, se enteraron de que un conductor del ferrocarril subterráneo había sido asesinado a tiros mientras ayudaba a una familia a escapar cerca de Portsmouth, Ohio. Exactamente en el momento en que los trillizos comenzaron a mostrar signos de extrema angustia, el Dr. Harrison, que había estado documentando el desarrollo de los niños, fue llamado a examinarlos tras el tercer incidente de este tipo. Sus hallazgos, registrados en sus notas privadas, eran profundamente inquietantes. Durante los episodios de aparente percepción de angustia a larga distancia, los ritmos cardíacos de los niños se sincronizaban, sus patrones de respiración se volvían idénticos y sus temperaturas corporales descendían varios grados. Más notablemente, su actividad cerebral aumentaba dramáticamente. Claramente están experimentando una intensa estimulación mental, escribió. A pesar de parecer angustiados externamente, solo puedo concluir que sus sistemas nerviosos están detectando de alguna manera traumas emocionales que ocurren a grandes distancias. Aunque el mecanismo por el cual esto ocurre es completamente desconocido para la ciencia médica, las habilidades de percepción a larga distancia de los niños parecían estar específicamente sintonizadas con situaciones que involucraban engaño, traición y peligro mortal. Nunca reaccionaban ante accidentes comunes o muertes naturales, pero invariablemente detectaban cuando alguien estaba siendo cazado, traicionado o asesinado. Su alcance parecía extenderse por la mayor parte del sur y el centro de Ohio, y posiblemente hasta el norte de Kentucky. La noticia de las habilidades de los trillizos se extendió más allá de la red del ferrocarril subterráneo. Familias con seres queridos desaparecidos comenzaron a hacer peregrinaciones a Cedar Mills, esperando que los niños pudieran percibir si sus familiares aún estaban vivos y dónde podrían encontrarlos. Samuel Whitmore era reacio a explotar las habilidades de los niños de esta manera, pero los propios niños parecían atraídos por estas familias desesperadas. El caso más notable involucró a la familia Brennan, cuya hija de 16 años, Mary, había desaparecido mientras viajaba para visitar a parientes en Columbus. La chica llevaba 3 meses desaparecida cuando sus padres llegaron a Cedar Mills, tras escuchar rumores sobre 3 niños que podían encontrar personas perdidas. Samuel inicialmente se negó a involucrar a los niños, pero Caleb, Ezra e Isaac se acercaron a los padres angustiados por su cuenta. Sin que se les pidiera,
Los trillizos se alinearon frente a la señora Brennan y comenzaron su característico susurro sincronizado. Tras varios minutos, Isaac dio un paso adelante y señaló hacia el sureste, hacia el río Ohio. «Está allí», dijo simplemente. «Está asustada, pero viva». El hombre que la tomó no es quien dijo ser. Actuando sobre esta información, las autoridades locales registraron una granja remota cerca de Chillicothe y encontraron a Mary Brennan encerrada en un sótano junto con otras 2 jóvenes que habían sido secuestradas por un hombre que se hacía pasar por predicador itinerante. El secuestrador fue arrestado y luego confesó que planeaba vender a las mujeres como prostitutas en Nueva Orleans. El rescate de Mary Brennan marcó un punto de inflexión en cómo la comunidad veía a los trillizos. Ya no eran simplemente niños con una habilidad inusual para detectar mentiras. Se estaban convirtiendo en algo completamente diferente, algo que hacía que incluso sus guardianes cuáqueros se sintieran profundamente incómodos. Las habilidades de los niños se fortalecían y se volvían más específicas con cada mes que pasaba, y no parecía haber límite para su alcance o precisión. Pero quizás lo más perturbador era el creciente desapego emocional de los niños hacia el mundo que los rodeaba. La constante conciencia del engaño, la violencia y el sufrimiento humano estaba cobrando su precio. Rara vez sonreían, apenas jugaban y pasaban la mayor parte del tiempo acurrucados juntos, susurrando en su idioma privado. Cuando interactuaban con adultos, sus conversaciones estaban marcadas por una sabiduría y tristeza que parecían imposibles en niños tan jóvenes. El Dr. Harrison, en sus notas finales sobre los niños antes de su muerte en 1862, escribió: «Temo que estamos presenciando la aparición de seres humanos fundamentalmente diferentes al resto de nuestra especie. Sus habilidades parecen expandirse en lugar de estabilizarse, y no puedo predecir de qué podrían ser capaces al madurar. Más preocupante es el costo psicológico de sus dones. Estos niños están siendo testigos de más sufrimiento y maldad humana de lo que la mayoría de los adultos enfrentan en toda una vida, y lo hacen sin las defensas emocionales que los adultos desarrollan con el tiempo. No sé qué clase de hombres llegarán a ser, pero temo que serán hombres separados de todos los demás, aislados para siempre por su terrible conocimiento de lo que yace oculto en el corazón humano». El estallido de la Guerra Civil en 1861 trajo un caos sin precedentes a las operaciones del ferrocarril subterráneo en Ohio, pero también creó nuevas oportunidades para que los trillizos demostraran la verdadera extensión de sus habilidades extraordinarias. A medida que las fuerzas de la Unión y los Confederados comenzaban a moverse por las regiones fronterizas, los niños empezaron a exhibir reacciones a actividades militares que desafiaban toda explicación lógica. Samuel Whitmore notó este nuevo desarrollo durante el verano de 1861, cuando Caleb, Ezra e Isaac, de 6 años, comenzaron a mostrar signos de extrema agitación durante varios días consecutivos. Los niños se paraban en las ventanas de la casa de reuniones mirando hacia el sur, hacia el río Ohio, con expresiones de horror que parecían demasiado maduras para su edad. Cuando Samuel les preguntó qué los perturbaba, Isaac, siempre el más vocal de los 3, dijo simplemente: «Demasiadas personas van a morir». Tantas personas. 3 días después, llegaron noticias de la primera batalla de Bull Run, donde las fuerzas de la Unión sufrieron una derrota devastadora. El momento era imposible de descartar como coincidencia, especialmente cuando incidentes similares comenzaron a ocurrir con creciente frecuencia. Los niños parecían percibir enfrentamientos militares importantes días o incluso semanas antes de que las noticias llegaran a Cedar Mills, y sus reacciones emocionales correspondían precisamente a la escala de las bajas involucradas. Más inquietante aún era su aparente capacidad para detectar individuos específicos entre los miles de soldados que se movían por la región. En septiembre de 1861, un joven soldado de la Unión llamado Thomas Caldwell se detuvo en la casa de reuniones mientras viajaba de permiso para visitar a su familia en Marietta. Los trillizos lo miraron y de inmediato comenzaron su susurro sincronizado, sus rostros mostrando expresiones de profunda tristeza. Martha Whitmore, ahora en sus 60 años pero aún la principal cuidadora de los niños, les preguntó qué percibían sobre el soldado. Ezra dio un paso adelante y habló con una voz que parecía demasiado vieja para su pequeño cuerpo: «No llegará a casa. El hombre que se supone que es su amigo lo matará por su dinero dentro de 3 días cerca del cruce del río». Thomas Caldwell se rió cuando le contaron la predicción, afirmando que viajaba solo y no tenía dinero que valiera la pena robar. Pero 3 días después, su cuerpo fue encontrado cerca de un cruce del río, a 20 millas al este de Cedar Mills. Había sido asesinado y robado por un desertor de su propia unidad, un hombre llamado Patterson, que había afirmado ser amigo de Caldwell y había arreglado viajar parte del camino con él. La precisión de esta predicción causó conmoción en la comunidad local, pero fue solo el comienzo.
Durante los meses siguientes, los niños comenzaron a hacer predicciones cada vez más específicas y perturbadoras sobre las personas que encontraban. Podían decir cuándo alguien iba a morir, a menudo precisando el día y la hora. Podían predecir traiciones, deserciones y actos de violencia con una precisión infalible. Lo más escalofriante era que parecían saber cuáles de los buscadores de libertad que pasaban por la casa de reuniones llegarían con éxito a Canadá y cuáles serían capturados o asesinados en el camino. Samuel Whitmore luchaba con las implicaciones morales del conocimiento de los niños. ¿Debería advertir a las personas de los peligros que los trillizos preveían? ¿Debería intentar prevenir las tragedias que predijeron? ¿O era este conocimiento demasiado peligroso para actuar sobre él? El peso de estas decisiones era aplastante, agravado por la aparente indiferencia de los niños ante el sufrimiento que presenciaban. Informaban sobre muertes y traiciones con la misma calma desapegada con la que podrían comentar sobre el clima. El punto de inflexión llegó en la primavera de 1862, cuando un grupo de 12 buscadores de libertad llegó a la casa de reuniones liderado por un conductor llamado James Morrison, con quien Samuel había trabajado durante años. Morrison era un aliado de confianza, un hombre que había guiado con éxito a cientos de personas hacia la libertad en una década. Pero cuando los trillizos lo vieron, su reacción fue inmediata y violenta. Los tres comenzaron a gritar en el momento en que Morrison entró en la casa de reuniones, un sonido diferente a cualquier cosa que hubieran hecho antes. No era el llanto de niños angustiados, sino algo primal y aterrador, como los gritos de advertencia de animales que perciben un peligro mortal, gritaban y señalaban a Morrison, sus rostros contorsionados por una expresión de puro horror. Morrison estaba desconcertado y ofendido por la reacción. Nunca había enfrentado algo así de los niños, que siempre habían sido tranquilos en su presencia en visitas anteriores. Samuel intentó interrogar a los trillizos sobre lo que percibían, pero solo podían repetir una y otra vez, muerte. Él trae muerte. Tanta muerte. A pesar de las advertencias de los niños, Samuel era reacio a rechazar a un conductor de confianza y a 12 buscadores de libertad desesperados. Morrison insistió en que había traído al grupo con seguridad desde Kentucky y estaba preparado para guiarlos hacia la siguiente estación. Los 12 buscadores de libertad, hombres, mujeres y niños de entre 8 y 60 años, parecían genuinamente desesperados y no mostraban signos de engaño, pero la agitación de los trillizos solo se intensificó con el paso de las horas. Se negaban a entrar al sótano mientras Morrison y su grupo estaban allí y continuaban con sus inquietantes predicciones. Mañana por la noche, en el bosque cerca del arroyo Miller, él los llamará, y ellos confiarán en él porque piensan que es su amigo. Pero los hombres con armas estarán esperando. Samuel enfrentó una elección imposible: confiar en la palabra de 3 niños pequeños cuyas habilidades no entendía o arriesgar la vida de 12 personas basándose en lo que podría ser solo una intuición infantil. Al final, optó por un compromiso que lo perseguiría por el resto de su vida. Permitió que Morrison y el grupo continuaran su viaje, pero envió un mensaje a la siguiente estación, advirtiéndoles que fueran cautelosos. También dispuso que 2 hombres locales los siguieran a distancia, ostensiblemente para proporcionar seguridad adicional. Lo que presenciaron la noche siguiente validaría las advertencias de los trillizos de la manera más horrífica posible. Morrison condujo al grupo a un claro cerca del arroyo Miller, tal como los niños habían predicho. Allí, en lugar de guiarlos hacia la siguiente estación segura, llamó en la oscuridad. En pocos minutos, cazadores de esclavos armados emergieron del bosque. Los buscadores de libertad se dieron cuenta de que habían sido traicionados, pero era demasiado tarde para escapar. En el caos que siguió, 7 personas fueron asesinadas de inmediato, incluidos 2 niños. Los 5 restantes fueron capturados y arrastrados de regreso a Kentucky encadenados. Los 2 hombres que Samuel había enviado para proporcionar seguridad presenciaron toda la masacre desde la distancia, demasiado lejos para intervenir, pero lo suficientemente cerca para ver a Morrison recoger un pago sustancial del líder de los cazadores de esclavos. James Morrison, el conductor de confianza que había guiado a cientos hacia la libertad, había estado trabajando como agente doble durante meses, vendiendo información sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo y conduciendo grupos a emboscadas cuidadosamente planeadas. Cuando las noticias de la masacre llegaron a Cedar Mills, la comunidad entera quedó devastada. 7 personas estaban muertas, 5 más estaban condenadas a la esclavitud, y uno de sus aliados más confiables había sido revelado como traidor. Pero quizás lo más perturbador fue la constatación de que 3 niños de 7 años habían sabido exactamente qué iba a pasar, y sus advertencias habían sido ignoradas. La reacción de los trillizos a la noticia fue diferente a cualquier cosa que Samuel hubiera visto en ellos.
En lugar de su habitual desapego tranquilo, mostraron una emoción genuina por primera vez en años, no tristeza ni enojo, sino una profunda y devastadora decepción que parecía abarcar no solo la tragedia inmediata, sino algo mucho más grande sobre la naturaleza del mal humano. La gente nunca escucha, dijo Isaac en voz baja, hablando por los tres. Nunca quieren creer lo que podemos ver. Piensan que solo somos niños, pero hemos visto más muerte que cualquiera en esta sala. Sabemos de lo que son capaces las personas cuando creen que nadie las observa. Las palabras de los niños resonaron en el aire como una sentencia de juicio, y Samuel comprendió que algo fundamental había cambiado. Los trillizos ya no eran solo niños con habilidades inusuales. Se habían convertido en algo completamente diferente, algo que podía ver en los rincones más oscuros de la naturaleza humana con una claridad perfecta. Y ese terrible conocimiento los estaba transformando en seres cada vez más ajenos al resto de la humanidad. Justo cuando Samuel pensaba que había visto el alcance total de lo que los niños eran capaces de hacer, los eventos pronto demostrarían que sus habilidades aún estaban evolucionando, volviéndose más fuertes. La pregunta ya no era qué podían percibir, sino en qué podrían convertirse y si la comunidad que los había criado sería capaz de sobrevivir a la verdad de lo que realmente eran. La revelación que cambiaría para siempre como el mundo entendía a los trillizos llegó durante el brutal invierno de 1863, cuando los niños tenían 8 años y la guerra civil había alcanzado su fase más sangrienta. La doctora Elizabeth Harwell, una de las primeras mujeres médicas en Ohio y especialista en condiciones neurológicas, había estado estudiando a los niños durante 6 meses bajo los auspicios del Colegio Médico de Ohio. El interés de la doctora Harwell se encendió por los informes del Dr. Harrison antes de su muerte, y había convencido a Samuel Whitmore para permitir un examen médico exhaustivo de los trillizos. Lo que descubrió en ese examen desafiaría todas las suposiciones sobre la conciencia y la percepción humanas. Usando los instrumentos médicos más avanzados disponibles en 1863, la doctora Harwell realizó pruebas que revelaron la verdadera naturaleza de las habilidades de los niños. Sus hallazgos, documentados en un informe detallado que fue inmediatamente clasificado por las autoridades militares y ocultado al público durante más de 60 años, mostraron que los trillizos poseían estructuras neurológicas nunca antes observadas en seres humanos. Los cerebros de los niños mostraban una actividad anormalmente alta en regiones asociadas con el reconocimiento de patrones y el procesamiento emocional. Pero más notable aún, sus sistemas nerviosos parecían estar en constante comunicación entre sí. Cuando la doctora Harwell aplicó una leve estimulación eléctrica al brazo de uno de los niños, los otros dos mostraron respuestas fisiológicas inmediatas a pesar de estar en habitaciones separadas. Sus ritmos cardíacos, patrones de respiración y ondas cerebrales se sincronizaban durante periodos de intensa concentración, creando lo que ella describió como una sola conciencia distribuida en 3 cuerpos separados. Pero el descubrimiento más impactante ocurrió cuando la doctora Harwell comenzó a probar la capacidad de los niños para detectar engaño usando experimentos cuidadosamente controlados. Organizó que voluntarios dijeran declaraciones tanto verdaderas como falsas mientras los niños observaban, midiendo sus respuestas fisiológicas a cada tipo de interacción. Lo que encontró desafiaba toda comprensión de las capacidades sensoriales humanas. Los trillizos no estaban simplemente leyendo expresiones faciales, lenguaje corporal o señales vocales para detectar mentiras. Estaban respondiendo a cambios medibles en los campos electromagnéticos generados por la actividad neural humana. Los instrumentos primitivos de la doctora Harwell detectaron que los cerebros de los niños generaban patrones eléctricos diferentes a cualquier cosa vista en humanos normales, y estos patrones parecían resonar con las firmas electromagnéticas de los estados emocionales de otras personas. En términos simples, escribió en su informe clasificado, estos niños parecen poseer una forma de sensibilidad electromagnética biológica que les permite percibir directamente la actividad eléctrica de otros cerebros humanos. Cuando alguien miente, experimenta miedo o alberga intenciones violentas, su actividad neural crea firmas electromagnéticas específicas que los niños pueden detectar con la misma precisión con la que nosotros observamos colores o escuchamos sonidos. Esto explicaba no solo su capacidad para detectar engaño, sino también su habilidad para percibir angustia emocional a grandes distancias y su precisión inquietante al predecir eventos violentos. No eran profetas ni seres sobrenaturales, eran seres humanos con capacidades sensoriales que habían evolucionado mucho más allá de los límites humanos normales, pero los descubrimientos de la doctora Harwell plantearon preguntas aún más inquietantes. Si las habilidades de los niños eran el resultado de una mutación genética, ¿qué había causado un salto evolutivo tan dramático? La respuesta vino del análisis de muestras de tejido de su madre fallecida, Ruth, cuyo cuerpo había sido preservado en el cementerio de la casa de reuniones según la tradición cuáquera.
El examen médico de los restos de Ruth reveló que había estado expuesta a dosis masivas de varios químicos industriales durante su embarazo, sustancias comúnmente utilizadas en el procesamiento del tinte índigo en las plantaciones del sur. Estos químicos, que incluían compuestos de mercurio y pigmentos basados en plomo, habían causado un daño neurológico severo en Ruth, cambios genéticos sin precedentes en sus hijos por nacer. Los niños representaban algo completamente nuevo en la evolución humana, una mutación que normalmente habría sido letal, pero que en cambio había creado capacidades sensoriales mejoradas. Eran la prueba viviente de que la conciencia y la percepción humanas podían evolucionar de maneras que la ciencia nunca había imaginado posibles. La revelación final de la doctora Harwell fue quizás la más escalofriante. Basada en su análisis de la estructura genética de los niños, concluyó que sus habilidades mejoradas no se limitaban a su generación. Los cambios genéticos que habían creado su sensibilidad electromagnética eran rasgos dominantes que se transmitirían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva rama de la evolución humana, escribió en sus notas más confidenciales. Estos niños engendrarán hijos con habilidades similares, y esos hijos serán aún más sensibles a los campos electromagnéticos humanos. En 3 o 4 generaciones, sus descendientes podrían poseer capacidades sensoriales que harán que la percepción humana actual parezca primitiva en comparación. Las implicaciones eran abrumadoras. Si la doctora Harwell estaba en lo correcto, los trillizos no eran solo curiosidades médicas, eran el comienzo de una nueva subespecie humana. Y si sus habilidades continuaban fortaleciéndose con cada generación, sus descendientes podrían eventualmente leer los pensamientos humanos con la misma facilidad con la que observamos expresiones faciales. Pero la preocupación más inmediata era qué hacer con este conocimiento. La guerra civil estaba en su apogeo, y tanto las fuerzas de la Unión como las confederadas estarían desesperadas por explotar las habilidades de los niños para la inteligencia militar. Si la noticia de sus capacidades se extendía más allá de la pequeña comunidad cuáquera, los trillizos se convertirían en activos valiosos para ser capturados, estudiados y utilizados como armas. Samuel Whitmore enfrentó una decisión imposible. La doctora Harwell estaba lista para publicar sus hallazgos, lo que atraería atención internacional hacia los niños, pero también garantizaría su seguridad a través del escrutinio público. Alternativamente, la investigación podía ser suprimida, protegiendo la privacidad de los niños, pero dejándolos vulnerables a aquellos que ya conocían sus habilidades. La decisión se les impuso en una fría mañana de febrero, cuando marshals federales llegaron a Cedar Mills con órdenes de llevar a los trillizos a Washington para consultas sobre asuntos de seguridad nacional. Alguien en la jerarquía militar había conocido la investigación de la doctora Harwell y decidió que las habilidades de los niños podrían ser valiosas para interrogar a prisioneros confederados y detectar espías confederados. Pero los trillizos habían percibido la llegada de los marshals mucho antes de que alcanzaran la casa de reuniones. Cuando Samuel los encontró esa mañana, ya estaban empacados y listos para partir, sus pocas posesiones envueltas en pequeños sacos de tela. «Tenemos que irnos», dijo Caleb simplemente. «Si nos quedamos, cosas malas les pasarán a todos aquí». «Lo hemos visto». Isaac asintió gravemente. «Los hombres que vienen no solo quieren usarnos. Quieren estudiarnos, abrirnos, ver cómo funcionamos. Y cuando terminen con nosotros, vendrán por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos». Esre, siempre el más callado de los tres, habló por último. «Hemos visto el futuro que quieren crear. Un mundo donde personas como nosotros son mantenidas en jaulas y usadas como herramientas. No dejaremos que eso ocurra». La decisión de los niños fue definitiva. Desaparecerían antes de que llegaran los marshals federales, desvaneciéndose en la red de cuevas y pasajes ocultos que surcaban las colinas alrededor de Cedar Mills. Samuel hizo un último intento desesperado por convencerlos de quedarse, argumentando que estarían más seguros bajo la protección del gobierno que escondiéndose en la naturaleza. La respuesta de Caleb reveló cuánto habían madurado los niños más allá de sus 8 años. «Señor Whitmore, podemos percibir las intenciones de cada persona dentro de un radio de 50 millas de este lugar. Sabemos que los hombres del gobierno no vienen a protegernos. Vienen a poseernos. Hemos sentido sus pensamientos, y sabemos qué planean hacer. Preferimos arriesgarnos en la naturaleza que convertirnos en prisioneros en un laboratorio». Cuando el sonido de los caballos acercándose resonó por los campos helados, los trillizos se prepararon para dejar el único hogar que habían conocido. Pero antes de partir, hicieron una última revelación que perseguiría a Samuel Whitmore por el resto de su vida. «Hay otros», dijo Isaac en voz baja. «No muchos, pero algunos. Otros niños nacidos durante tiempos de gran violencia y sufrimiento.
Niños cuyas madres fueron expuestas a los mismos venenos que nos cambiaron a nosotros. Están dispersos por el país, y la mayoría ni siquiera saben que son todavía, pero podemos sentirlos, y ellos pueden sentirnos. Ese dio un paso adelante, su joven rostro marcado por una sabiduría que parecía antigua. Algún día, cuando sea seguro, los encontraremos. Les enseñaremos lo que hemos aprendido, los ayudaremos a entender sus habilidades, y tal vez, si somos cuidadosos, podamos construir algo mejor que lo que existe ahora. Un mundo donde las personas no puedan mentirse unas a otras, no puedan ocultar sus intenciones malvadas, no puedan pretender ser algo que no son. Las palabras finales de los niños mientras se preparaban para desvanecerse en la naturaleza fueron tanto una promesa como una advertencia: estaremos observando. Siempre estaremos observando. Y recordaremos quién nos ayudó y quién intentó hacernos daño. Ese conocimiento se transmitirá a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. El mundo está a punto de cambiar de maneras que las personas no pueden imaginar, y comenzará con nosotros. Los Marshalls federales llegaron a la casa de reuniones 3 horas después de que los trillizos desaparecieran, encontrando solo habitaciones vacías y los rastros desvanecidos de 3 niños extraordinarios que se habían esfumado como si nunca hubieran existido. A pesar de extensas búsquedas que involucraron perros rastreadores y unidades militares, no se encontró rastro de los niños. Simplemente se habían desvanecido en el campo de Ohio, dejando atrás solo recuerdos y preguntas que nunca serían completamente respondidas. La investigación de la doctora Elizabeth Harwell fue inmediatamente clasificada por las autoridades militares y permaneció sellada durante más de 60 años. Cuando sus documentos fueron finalmente liberados en 1924, causaron sensación en la comunidad médica. Pero para entonces, los niños habrían tenido casi 70 años, y cualquier esperanza de estudiarlos había desaparecido hace mucho tiempo. Samuel Whitmore vivió hasta 1889, llevando el secreto de lo que había presenciado por el resto de su vida. En sus documentos privados, descubiertos tras su muerte, escribió: «He visto el futuro de la humanidad, y me aterra y me asombra a la vez». Esos 3 niños representaban algo nuevo bajo el sol, algo que podría elevar a nuestra especie a alturas sin precedentes o destruirnos completamente. Rezo para que, donde sea que hayan ido, en lo que sea que se hayan convertido, recuerden el amor y la bondad que recibieron en nuestra pequeña comunidad. La estación del ferrocarril subterráneo en Cedar Mills continuó operando hasta el final de la Guerra Civil, pero nunca fue la misma tras la partida de los trillizos. Sin su capacidad para detectar infiltrados y traidores, la operación se volvió cada vez más peligrosa, y varios conductores fueron capturados o asesinados. La casa de reuniones misma fue eventualmente abandonada en 1878, y el edificio se deterioró lentamente. Pero la historia de los trillizos no terminó con su desaparición. Durante las décadas siguientes, comenzaron a surgir informes de habilidades perceptivas inusuales en todo Estados Unidos. Una niña en Pensilvania que podía predecir accidentes días antes de que ocurrieran. Gemelos en Texas que podían localizar a personas desaparecidas con una precisión imposible. Un niño en California que podía decir cuando alguien estaba mintiendo solo con mirarlo. La mayoría de estos informes fueron descartados como folclore o exageraciones. Pero un patrón emergió para aquellos que sabían qué buscar. Los niños siempre nacían durante tiempos de gran violencia o agitación social. Sus madres a menudo habían estado expuestas a químicos industriales o sustancias tóxicas durante el embarazo, y los niños mismos mostraban la misma sensibilidad electromagnética que la doctora Harwell había documentado en los trillizos de Cedar Mills. La investigación genética moderna ha confirmado lo que la doctora Harwell sospechaba en 1863. El estrés ambiental extremo combinado con la exposición a ciertas sustancias tóxicas puede desencadenar mutaciones genéticas rápidas que se transmiten a generaciones posteriores. Los trillizos representaron uno de los primeros casos documentados de evolución humana inducida por estrés, un fenómeno que los científicos ahora reconocen como más común de lo que se creía anteriormente. Estudios recientes han identificado al menos 47 casos documentados de individuos con sensibilidad electromagnética mejorada nacidos entre 1850 y 1900, principalmente en regiones afectadas por la contaminación industrial o conflictos militares. Aunque la mayoría de estos individuos vivieron vidas tranquilas y nunca desarrollaron sus habilidades al grado demostrado por los trillizos de Cedar Mills, su legado genético ha continuado extendiéndose por la población estadounidense. La doctora Sarah Chen, una neuróloga de la Universidad Johns Hopkins que ha pasado 20 años estudiando la sensibilidad electromagnética en humanos, cree que los descendientes de estos casos tempranos podrían representar hasta el 0,1% de la población estadounidense actual.
Estamos viendo la emergencia de una variante humana que posee capacidades sensoriales que nuestra especie nunca ha tenido antes, explicó en una entrevista de 2019. Estas personas no son telepáticas ni psíquicas. Son humanos con una sensibilidad neural mejorada que les permite detectar patrones electromagnéticos generados por otros cerebros humanos. Las implicaciones para la aplicación de la ley, la seguridad nacional y la sociedad humana son profundas. Si la doctora Chen está en lo correcto, podría haber miles de estadounidenses que poseen algún grado de capacidad para detectar engaño, percibir emociones ocultas o localizar personas desaparecidas. La mayoría puede que ni siquiera sean conscientes de sus habilidades, descartando sus intuiciones precisas como suposiciones afortunadas o coincidentes. Pero quizás el aspecto más intrigante de esta investigación es lo que sugiere sobre el futuro de la evolución humana. Si el estrés ambiental puede desencadenar cambios genéticos rápidos que mejoran la percepción humana, ¿qué otras capacidades podrían surgir a medida que nuestra especie enfrenta nuevos desafíos? ¿Y si los trillizos de Sidermis estaban en lo correcto al predecir que sus habilidades se fortalecerían con cada generación, de qué podrían ser capaces sus descendientes hoy? La respuesta a esa pregunta puede estar más cerca de lo que cualquiera imagina. En 2003, durante la renovación de una antigua granja en el sureste de Ohio, los trabajadores de la construcción descubrieron una habitación oculta que contenía documentos cuidadosamente preservados durante más de un siglo. Entre estos papeles había una carta fechada en 1923, escrita en 3 caligrafías diferentes pero firmada con un solo nombre, los hijos de Sidermis. La carta, dirigida a las generaciones futuras que entenderán, contenía registros genealógicos detallados que mostraban a los descendientes de los 3 niños que habían desaparecido en 1863. Según estos registros, los trillizos habían sobrevivido a su desaparición, vivieron vidas largas y engendraron numerosos hijos que heredaron sus habilidades mejoradas. Aún más notable, la carta contenía predicciones precisas sobre eventos futuros que desde entonces se han cumplido, las fechas exactas de ambas guerras mundiales, la ubicación donde se probaría la bomba atómica, el año del alunizaje y decenas de otros eventos históricos que no ocurrirían hasta décadas después de que la carta fuera escrita. La carta concluía con un mensaje que consuela y perturba a partes iguales a quienes la han estudiado. Seguimos aquí. Seguimos observando. Hemos crecido en número y en capacidad con cada generación que pasa, tal como prometimos que haríamos. Se acerca el momento en que la humanidad necesitará los dones que llevamos. Y cuando ese momento llegue, estaremos listos. Hasta entonces, permanecemos ocultos, aprendiendo, creciendo y preparándonos para el día en que el mundo finalmente esté listo para aceptar lo que representamos, el próximo paso en la evolución humana. La carta estaba acompañada por una dirección contemporánea en Ohio y una instrucción simple: cuando estés listo para saber más, ven a este lugar en el aniversario de nuestro nacimiento. Estaremos esperando. El 23 de febrero de 2024 marcó el 168º aniversario del nacimiento de los trillizos. Según informes locales, más de 50 personas se reunieron en la dirección especificada ese día, investigadores, descendientes de participantes del ferrocarril subterráneo e individuos que afirmaban poseer habilidades similares a las demostradas por los trillizos originales de Sidermis. Lo que ocurrió en esa reunión sigue siendo desconocido. Quienes asistieron se han negado a discutir lo que presenciaron, y no existen registros oficiales del evento. Pero en los meses posteriores a la reunión, varios de los asistentes han comenzado a trabajar juntos en proyectos relacionados con casos de personas desaparecidas, investigaciones criminales e investigaciones psicológicas. La doctora Chen, que estuvo entre los presentes en la reunión de febrero, solo dirá que el legado de los trillizos de Sidermis está lejos de terminar. De hecho, puede que apenas esté comenzando. La historia de 3 niños nacidos en un sótano durante uno de los periodos más oscuros de la historia estadounidense continúa desarrollándose más de un siglo y medio después. Si representan la mayor esperanza de la humanidad para la evolución o su mutación más peligrosa, aún está por verse. Pero una cosa es segura: en algún lugar, los descendientes de Caleb, Ezra e Isaac siguen observando, aprendiendo y preparándose para lo que venga después. Y si las habilidades de sus antepasados para predecir el futuro siguen siendo precisas, el próximo capítulo en la evolución humana podría llegar antes de lo que nadie espera. Este misterio nos muestra que los límites de la percepción humana pueden ser mucho más flexibles de lo que jamás imaginamos, y que circunstancias extraordinarias a veces pueden producir personas extraordinarias. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la evolución humana podría dar saltos tan dramáticos bajo condiciones extremas? ¿Alguna vez has experimentado momentos de intuición tan precisos que parecían imposibles?
Deja tu comentario compartiendo tus pensamientos sobre los trillizos y si crees que sus descendientes podrían estar aún entre nosotros hoy. Si disfrutaste esta historia y quieres más misterios que desafíen todo lo que creemos saber sobre las capacidades humanas, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame las historias que difuminan la línea entre la ciencia y lo imposible. Nos vemos en el próximo relato, donde exploraremos otro secreto oscuro oculto en el pasado de América.